El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Bueno, qué importante es o son las personas en el camino del Señor, ¿sí? El Señor pensó siempre que la iglesia debía ser una iglesia discipuladora, es decir, que cada creyente debe tener la tarea de, bueno, ganar almas para Cristo, predicando la palabra, acercarlas al camino del Señor, pero no terminar ahí el trabajo. No es que yo vengo y lo dejo y me desentiendo, ¿no? Sino tener una tarea todavía de continuar esa relación con la gente, ayudándola a desarrollarla, a que conozca a Jesús y que conozca cómo relacionarse con Jesús, cómo orar, cómo ayunar, cómo buscar al Señor, cómo buscar en la Biblia, ¿sí? Tantas cosas que bueno, no las tenemos incorporadas. La mayoría de nosotros venimos de una vida sin Dios. Ay, gloria al Señor y qué bendición es aquellos que crecen en el Evangelio, que nacen con la Biblia en la mano, y bueno, la van desarrollándola a lo largo de su vida, ¿no? Yo veo mis hijos, los hijos de otros hermanos, que con qué facilidad se mueven, con qué rapidez se entienden las cosas, ¿verdad? Pero las personas que venimos de una vida sin Cristo, que tuvimos un encuentro con el Señor, allí también es importante la bendición de otros a nuestra vida, ¿no? El trabajo de otros a nuestra vida. Acá tenemos a Saulo de Tarso, el que luego sería el apóstol Pablo, una de las personas más importantes del Nuevo Testamento, de hecho, el autor de la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, un hombre de Dios tremendo, que era el perseguidor de la iglesia. Lo sabemos bien. Camino a Damasco, Jesús lo encuentra y tiene una experiencia tremenda. Allí él se convierte, pero claro, era el perseguidor, era la persona enemiga de la iglesia. Así que Saulo se vuelve a su tierra, Tarso, y él mismo escribe allí en las cartas que de allí se fue 2 años a Arabia a buscar el rostro del Señor. Evidentemente, él vuelve a Tarso y se ubica allí en su tierra, donde él era originario, donde nació, ¿sí? Evidentemente él quería servir al Señor, pero el haber sido el peor enemigo de la iglesia era un contrapeso muy fuerte. Entra en escena otro hombre llamado Bernabé. Bernabé era alguien que había vendido una heredad, todo lo que había recaudado de la venta de esa tierra, se la pone a los pies de los apóstoles, se queda prácticamente sin nada. La intención de él era que con ese dinero se diera de comer a la gente, que había mucha, que allí en Jerusalén, que necesitaba la asistencia, y la iglesia lo hacía, ¿no? Con las ofrendas, con los donativos de los mismos hermanos, y ahí Bernabé dio todo, ¿no? Quizás justamente porque él se había quedado sin nada, es que cuando se abrió la iglesia de Antioquía, lo envían a él, ¿no? Porque además de ser una persona generosa, era alguien muy espiritual, era alguien de Dios, así que lo envían allí, y cuando llega a Antioquía, él organiza todo rápidamente. Fue una persona de tremenda bendición. La Biblia nos los describe en el versículo 24 del capítulo 11, de hecho dice, porque era varón bueno, siempre hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué lindo hermano, ¿no? Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, un tipazo, digamos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Hallándole,
le trajo a Antioquía. Y esto es lo que yo quiero resaltar. Dice la palabra que Bernabé, que era un tipo bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, fue a buscar a Saulo. ¿Por qué? Porque la iglesia quizás no lo aceptaba a Saulo. Había sido un perseguidor, había sido una persona muy mala. Ahora se había convertido y ya tenía un tiempo en el Señor y daba fruto para el reino del Señor. Necesitaba que alguien lo acercara a la iglesia. Y ese fue Bernabé. Ahora, la meditación de hoy tiene que ver con esto, ¿no? Primeramente, qué importante es que haya un Bernabé en nuestra vida, ¿no? Una persona que nos acerca, que nos ayuda, que nos asiste, que nos potencia. Saulo tenía ya una relación con el Señor, pero el hecho de ministrar a la iglesia, él no tenía ni idea, porque él no había estado siempre solo, muy independiente. Fue al comienzo la situación de Pablo, necesitaba sí o sí alguien que lo insertara en el rebaño, que lo insertara en el pueblo de Dios. Y eso es justamente la tarea de los racimos y de los líderes, ¿sí? Hay personas que vienen a la iglesia y dicen, bueno, tenés que asistir a un racimo. No, pero yo, ¿para qué quiero un racimo? Si yo busco de Dios, Dios me habla, Dios me responde. Claro, son personas que nacieron independientemente en la relación con el Señor, pero necesitamos los Bernabé para que nos inserten en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor no viene a buscar, cuando lo venga a hacer, personas, va a venir a buscar la iglesia, una iglesia que esté bien concertada y unida por todas las coyunturas. ¿Quién dijo esto? Pablo. ¿Quién le enseñó a Pablo la importancia del cuerpo de Cristo? Bernabé. Necesitamos gente que nos ayude, que nos asista. A veces la iglesia, las reuniones son lugares donde captamos personas que tienen un encuentro con el Señor. Los invitamos a la iglesia, tienen una necesidad, reciben el toque del Señor, reciben el milagro, se van a su casa y tienen una relación con el Señor, pero claro, ellos dicen, bueno, voy al culto, recibo, me voy a mi casa, después vuelvo al culto, recibo, voy a mi casa. Y no ven la necesidad de insertarse en el cuerpo, sobre todo cuando la iglesia tiene un número bastante importante de personas. Es muy difícil, relacionarse con todo. Necesitamos elementos donde nos acerquen a la gente. La iglesia es un cuerpo de personas. Y tenemos que estar insertados con ellos, relacionados. Tenemos que recibir de ellos y tenemos que dar ese ida y vuelta. Es lo saludable de la iglesia. Bernabé hizo ese trabajo y cada uno de los líderes de nuestra iglesia de los racimos están haciendo ese trabajo. Todos los fines de semana hablamos con algún que otro líder y les preguntamos por las personas que asisten a sus racimos y escuchamos de ellos, bueno, hice fulano, hice lo otro, hice aquello. Alguno me dijo, me fui con el auto y lo esperé en la puerta de la casa hasta que salió, lo cargué en el auto y lo llevé a la iglesia. Ese trabajo es lo que Bernabé hizo con Saulo. Ese trabajo, dice la palabra, dice que lo fue a buscar a Saulo, a Tarso, y lo halló. Hallándole. Parece que no fue tan sencillo encontrar a Saulo, que tuvo que buscarlo bastante. Y eso es justamente lo que muchos líderes hacen en el trabajo diario de la iglesia. Buscan la gente que tienen en su racimo, los llaman por teléfono, les mandan mensajitos, los van a visitar, están con ellos, los invitan a tomar un café, los invitan a tomar mate, van a una plaza, se encuentran en un lado, se encuentran en el otro, van a ayudarle a cuidar a los niños, van a la salida del colegio para encontrarse con esa mamá porque es el único momento que tienen. Todo ese trabajo
de la tarea de Bernabé es justamente lo que hace que luego Saulo se transforme en Pablo. Muchas de las personas que llegan a la iglesia vienen de una vida muy independiente y malinterpretan la relación del discipulado de la iglesia. Creen que se transforman en dependientes de otros y no es así. Cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera, pero el Señor nos mandó a formar discípulos. Lo que Bernabé hizo es lo que el Señor le dijo a la iglesia: tenés que trabajar con la gente, tenés que acercarte a ellos, tenés que apoyarlos, tenés que darle una palabra de aliento, orar por su vida, organizar algunas cosas que son necesarias, corregir algunas cosas que hay que corregir, modificar conductas que uno tiene, patrones que ha adquirido antes de Cristo y que ahora en el Señor son completamente diferentes y en muchos casos lo opuesto a lo anterior. Entonces hay que explicarlo, no de ninguna manera uno no busca que la persona sea una persona sometida. Todos somos libres. Libre albedrío es algo que el Señor nos dio y no nos quita. Absolutamente todos somos libres. Siempre decimos, la gente puede venir a la iglesia y puede retirarse cuando quiera. No hay ningún inconveniente. Pero en el mientras tanto, la iglesia tiene que trabajar en el discipulado, en el acercar a la gente para insertarla al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y la gente también tiene que entender que esta es la tarea que el Señor nos mandó. Lo que estamos haciendo con las personas es algo que el Jesús nos pidió que hiciéramos. Él quiere una iglesia, un cuerpo de creyentes. No quiere individuos, no quiere creyentes aislados que tengan una relación directa y personal con el Señor. Eso es parte. Después de esa relación viene la inserción con el cuerpo que es la iglesia. Y en ese cuerpo somos moldeados, somos corregidos, somos bendecidos, somos apoyados, somos alentados. Realmente es una cosa maravillosa. Es tan lindo haber tenido un encuentro con el Señor como el convivir con tanta gente transformada por Cristo que colabora con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para moldearnos y para afirmarnos cada día más en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día. Señor, te bendecimos. Bendecimos a todos aquellos que son como Bernabé, que trabajan para que nosotros nos afirmemos en tu camino. Señor, para que nos desarrollemos, para que nos insertemos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Señor, líbranos, Señor, de todo espíritu de autosuficiencia, todo espíritu de independencia, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú viniste a buscar un cuerpo, una iglesia. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.